Y acá ya estamos con el doctor Claudio Santamaría, que nos va a ilustrar sobre la situación actual de la pandemia, pero quiero arrancar preguntándole por lo de Formosa. El retroceso a la fase 1, doctor, con 17 contagios, ¿es razonable desde el punto de vista sanitario o no? La verdad que no obedece a ninguna razón sanitaria, obedece a una razón política y de confinamiento, que la gente no se exprese. 12, 15, 26 contagios no son para sitiar una ciudad y volver a fase 1. No hay ninguna razón sanitaria. Se puede controlar haciendo el testeo, los contactos estrechos y el confinamiento de ese pequeño grupo. Imagínate, nosotros tuvimos ayer 603.000 en la provincia de Buenos Aires, los datos que estamos teniendo. Con 26, la verdad que no hay razón sanitaria para volver a fase 1 en Formosa. Claro. Doctor, esta semana se cumplió ya un año del primer caso de coronavirus. ¿Cuál es el balance este año a nivel político, a nivel, por supuesto, sanitario? Mira, empezamos bien con el sentido de que hubo que hacer un parate, nos aislamos, pero se cometieron varios errores muy graves. Primero... Lo voy a detener ahí, ¿puede ser? Sí. Porque Sí, tenemos un clip para resumir este año. Perfecto. Y me gustaría que pueda contarme esos errores que usted considera a partir de ese clip, ¿le parece? Miren el resumen de lo que pasó en este año de pandemia en la Argentina. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado, que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia. Hemos tomado una decisión, la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Salió finalmente el parte del Ministerio de Salud. La Argentina ya tiene más de 1 millón de casos confirmados de coronavirus. Está nervioso porque no llegan los papeles del estudio. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Doctora Carla Bisotti, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Salud. Sí, juro. Impresionante todo lo que ha pasado este año. Su análisis, doctor. Mira, la verdad que el resumen que hace La Nación es brillante. Le hemos pasado muy mal, estamos muy mal. Tenemos 4.050.000 vacunas, solo para 2 millones. Hemos aplicado hasta hoy, según el monitor de vacunación, solo 1,5 millones de vacunas, cuando tendríamos que vacunar 15 millones de personas en riesgo. Y lo que no se dan cuenta es que lo que viene, si vos ves Brasil, Paraguay, lo que está pasando ahora en Francia, en España, en Italia, es muy grave por las cepas nuevas y Argentina no está tomando precauciones. Me preocupa, todos sabemos lo que pasó, lo que va a venir es más serio todavía, Agustina. Correcto. Ahora, repasemos los datos para la gente, sobre todo. Hay 4 millones de vacunas. 4.050.000 vacunas. 50.000. De 3 vacunas, la Sputnik V, tenemos 1 millón de la Sinopharm, que es solo para menores de 60, se va a vacunar a docentes con esa, y tenemos 480.000 de la del laboratorio AstraZeneca, que vino de la India y no de las nuestras que producimos acá. 1,5 millones vacunadas con las 2 dosis o con una dosis? No, 1,5 millones vacunados en total. En total. 1.100.000, 200.000 con una dosis y 300.000 solo o 400.000 con 2 dosis. ¿Y eso habla de unos 30.000 por día, mientras Chile, por ejemplo, vacuna cerca de 100.000 por día, doctor? La verdad que las cifras son bastante mentirosas, yo sigo la cifra todos los días, esa cantidad
tenemos 4 millones de vacunas. Solo ayer distribuyeron para esta semana 400.000. Digo, tenemos que vacunar urgente. Tenemos pocas vacunas y hace falta que compremos más vacunas. Claro. Según el protocolo que se armó en diciembre, deberíamos vacunar a 15 millones de personas. Primero profesionales de salud, todos sabemos que no fueron ellos, sino que hay vacunados VIP, funcionarios, amigos, chicos de la cámpora, después a mayores de 60 y 70, después a personas de riesgo, después personal de seguridad y por último los estratégicos, que voy a darte un dato, Hugo, Agustina. Sí. Hoy ya en el monitor oficialmente blanquearon 300.000 estratégicos. Ahí ocultan a los funcionarios VIP. Ajá. Claro, tremendo. Ahora, mencionabas recién justamente a aquellos médicos que no fueron vacunados. Nos hemos enterado lamentablemente de médicos que han fallecido esperando la vacuna. Como colega, ¿qué te genera, no, enterarte de estas cosas? Mira, voy a dar un dato oficial, porque si no siempre se arma lío. Desde que empezó la pandemia murieron 440 profesionales de salud. Desde que llegó la vacuna el 24 de diciembre, murieron 44 profesionales de salud. Doy un informe oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Si hubiésemos vacunado a los profesionales de salud, estarían vivos. Claro. Y murieron más de 10.000 argentinos. La mortalidad es mayor en los mayores de 60, vacunamos a jóvenes y a funcionarios y le quitamos la vida, por eso es delito colarse, ¿sí? Al contrario de lo que dijo el presidente. Sin duda es un delito sacarle la vacuna a quien le corresponde y el que está en la primera fila. Vamos a ver la foto de uno de los médicos que murió, porque es muy grave lo que usted señala, doctor. 44 muertos desde diciembre, este es uno de los médicos que murió. Recordemos que el 24 de diciembre llegó el primer cargamento de vacunas a la Argentina y los delitos en las causas que se van acumulando de pruebas indican que podrían ser acusados no solo de malversación de fondos, de tráfico de influencia, de delitos contra la salud pública, sino incluso de algún tipo de responsabilidad en la consecuencia directa o indirecta de la muerte de médicos que se podrían haber salvado, excepto por los vacunados VIP. La verdad que sí, y deberíamos tomar dos ejemplos. Deberíamos cobrarle una multa cuantiosa, $10.000, $20.000 al que se coló. Debería perder su cargo si es funcionario. ¿Por qué? Porque tenemos que sentar un precedente que el que se salta la fila y le quita una vacuna al que le corresponde, lo condena a muerte, por ejemplo, a estos 44 médicos. Recién mencionabas un dato interesante que tiene que ver con esto de que se están aplicando, por ejemplo, vacunas de India y no las de Argentina. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué estado está la vacuna en Argentina que tanto, de hecho, se ha anunciado, no? Bueno, el exministro Ginés García se casó con el laboratorio AstraZeneca, hizo un convenio y la Argentina, por suerte, hicimos un contrato por 24 millones de vacunas. Salió el primer cargamento a México, dice que no lo pueden envasar porque no hay frasquitos, se llaman viales, ¿no? Sí. Para poder mandarlo. Ahora, yo estuve llamando toda la semana pasada al laboratorio Insud y al que produce la vacuna en la Argentina, porque digo, es una buena noticia que hagamos vacuna acá. Seguro. Nadie contesta del laboratorio. Algo está pasando que no sé qué es, porque no pude hablar. Digo, y está trazado y no se sabe todavía ciencia cierta cuándo va a venir la vacuna. La verdad que tenemos pocas vacunas. 4 millones, pensá que vacunamos, por eso te traje esto para ver, vacunamos solo al 4% de la población. Wow. ¿Sí? El 96% de la población está en riesgo en la Argentina, otros países como Chile, Estados Unidos están vacunando y las vacunas salvan vidas. Y qué raro que mantengamos el oscurantismo, es decir, que no se publiquen los datos oficiales, que además son contradictorios entre lo que se publica oficialmente y las vacunas en existencia real. Sobre eso también va a haber denuncias. Ahora, el presidente dijo que no hubo delito o no es delito saltearse en la fila. Creo que la Justicia Federal le va a decir lo contrario. Carla Bisotti podría ser llamada a declarar y además la preocupación tiene que ver con el modo en que se está llevando adelante un plan de vacunación que no parece ser efectivo tampoco, doctor. El plan de vacunación es inconsistente. Sin duda, Carla Bisotti, la actual ministra, sabía del vacunatorio VIP. ¿Por qué? Porque su mano derecha, el que vimos como vocero, el doctor Alejandro Costa, fue el que fue a vacunar a la casa a Duhalde. No solo a él, que por edad le correspondería, sino a su familia, a su mujer y sus hijos. Si yo trabajo y mi mano derecha va a vacunar
de forma no correcta a un expresidente, estoy conociendo los datos que hay un vacunatorio VIP. Después lo conocimos, sí, porque ya sabemos quién lo denunció, qué pasó. Dijeron que eran 70. Hoy la página oficial del ministerio dice que hay más de 300.000. Y hay una categoría que inventaron que se llama otros, que tienen más de 300. Por lo tanto, no era 70. Y sin duda es un delito saltearse la fila para robar una vacuna. Saltarse una fila de un almacén, lo molesto a otro del supermercado. Pero saltearse la vida y quedarme con una vacuna que le toca a un profesional de salud o a un mayor, lo estoy condenando a muerte porque yo le estoy quitando la única posibilidad. Una vacuna evita el 100% de la mortalidad y el 96% de la enfermedad grave. Por eso es tan importante que se condene a aquellos que se colaron, porque es delito. ¿Y qué opina de este cambio de mando en el ministerio, no? Justamente a raíz de todo lo que sucedió. La verdad, voy a decir algo, desde que empezó la pandemia, Ginés era un científico muy prestigioso y el manejo que hizo de la pandemia desde febrero-marzo fue un error tras otro. Como era amigo del presidente, lo sostuvo, con el vacunatorio lo sacaron, pusieron a Carla Bisotti, que sabía del vacunatorio, pero la verdad que la estrategia de hoy es muy mala. ¿Por qué es muy mala? No compraron vacunas, no hacemos test y no educamos a la población. ¿Por qué me ves con barbijo? Te voy a mostrar algo. El coronavirus es un virus aéreo, se contagia de burbujas. Estas burbujas quedan en el aire de 3 a 16 horas. Si yo no usara barbijo, me contagiaría. Tendría que haber una clase de educación permanente para que usáramos barbijo y máscara facial. Mientras no haya vacunas para todos, la única solución que tenemos los argentinos es usar barbijo. De hecho, el presidente de Estados Unidos, el CDC, recomienda barbijo doble y máscara facial. Mientras no tengamos vacunas para la población y para los profesionales, no tenemos otra manera. Por eso está mal la estrategia del Ministerio de Salud. Ahora, yo le quería preguntar, a propósito de eso, si es comparable. Muchos dicen que esto es como, metafóricamente hablando, como el Titanic, que los que se vacunaron de manera ilegal o irregular agarraron los botes de salvavidas antes que otros, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Ginés, que podría ser premiado, esto información que además está publicada, con una embajada porque sabe mucho y podría hablar. Y por otro lado, Carla Bisotti, que como usted dice, no podía desconocer que existía un vacunatorio que además se multiplica, tanto en Quilmes, ya hay una denuncia, después vamos a contarlo, contra funcionarios de Quilmes, tanto en Florencio Varela. Digo, ¿eso cuánto afecta concretamente en medio de una posible segunda ola, doctor? La verdad que mucho, Hugo, porque el ministro no deberían premiarlo con una embajada que cobra en dólares, sino deberíamos hacerle juicio. ¿Por qué lo premian, como bien decís vos? ¿Para qué no hable? ¿Qué sabe él? ¿Por qué no hicimos convenio con Pfizer? Pfizer aprobó una de las mejores vacunas en un estudio excelente que se hizo en el Hospital Militar con el doctor Pollack y nosotros no pudimos comprar la vacuna. Algo raro hubo ahí y Ginés García sin duda sabe por qué le dieron vacunas a privilegiados, por qué no tenemos otras vacunas y por qué la Argentina va a enfrentar el invierno con una segunda o tercera ola con cepas nuevas como le está pasando a Brasil. La verdad que me preocupa mucho la salud de los argentinos. ¿Cómo vamos a llegar a este invierno? Venimos mal, no tenemos vacunas, no tenemos campaña de educación y no testeamos correctamente. Si vos tenés síntomas y querés testearte, hoy encontrar un test en la provincia de Buenos Aires o en muchas provincias es muy difícil. Y vos para poder parar la epidemia tenés que testear al que tiene síntomas, a sus contactos estrechos y aislarlo. Esa es la estrategia que funciona. Nos encerraron, nos hicieron tener miedo, no pudimos trabajar ni estudiar y nos contagiamos más, ni hablar de la economía, que a mí se me escapa, pero todos estamos agujereados en el bolsillo. Digo, y veo que viene otra vez un año de frío, viene el otoño y el invierno, y no nos preparamos ni tenemos recursos. La verdad, Agustina, que estoy muy preocupada con lo que puede pasar los próximos meses. Entiendo que la ciencia médica tiene rangos de ética profesional, deontológica, como se dice, por encima de otras profesiones, porque allí va la vida. Todos los médicos que forman parte de quienes vacunaron irregularmente, funcionarios, ¿deberían renunciar o con el perdón alcanza? No solo deberían renunciar, hay que destituirlos hasta que en la Argentina no haya
Todos sabemos que el que roba una gallina va preso, el que es un robo VIP o de guante blanco, si sos funcionario, cambiás las leyes. La única manera que este país sea serio es que haya justicia. Si vos te colaste, le sacaste la vacuna a uno, tenés que pagar una multa que te duela en el bolsillo. Una vez me peleé con alguien y una persona muy grande me dijo, pegale donde más le duela. ¿Dónde le pego? Me dijo, en el bolsillo. Las multas crean conciencia. Por eso en otros países, si pasás un semáforo en rojo, te quitan. Digo, 10.000, 20.000 dólares de multa porque las vacunas son caras y no hay. Y no hay que esperar que renuncie porque esta gente no tiene moral. Por eso no va a renunciar, Hugo. Lo que tenemos que hacer es quitarle el puesto y así los demás sería una medida ejemplar. Ahora vuelvo un poquitito para atrás porque antes de ver el resumen usted decía... Hay cosas que en este año se hicieron muy mal desde el principio. En su opinión, ¿qué es lo que se hizo mal para llegar al punto al que estamos hoy? No compramos test, no se contó la verdad, nos ocultaron los muertos. Acordate que en la provincia de Buenos Aires blanqueamos 3.000 muertos de un día para el otro. Las cifras son dudosas, cuando pedís datos no te los dan. Pero es que no llega a tomar nota de todo, son muchos ítems. Ocultamiento, mala gestión. Hay mala gestión, no compramos vacuna. Cuento una cosa que todo el mundo tiene que entender. ¿Por qué no compramos la vacuna de Pfizer? Que Israel está volviendo a abrir universidades, bares y restaurantes porque vacunó al 60% de la población. Vacunan hasta en los bares, van a buscar a la gente y el país volvió a la normalidad. ¿Por qué no se cerró con Pfizer? Algún funcionario dijo que pedían un glaciar. Más de 100 países compraron y no le pidieron la soberanía. ¿Por qué no se cerró el acuerdo? Porque querían que vaya a buscar el avión Aerolíneas Argentinas, que no tiene la logística. Las vacunas de Pfizer vienen con un medidor de temperatura y con un GPS. ¿Qué quiere garantizar Pfizer? Que la vacuna no haya perdido la cadena de frío y quiere saber el envío. Por querer ganar unos pesos, unos pocos con Aerolíneas, perdimos una de las mejores vacunas que el mundo la autorizó por el estudio que se hizo acá. La verdad que es un papelón. Es un papelón. Ahora, ya que trajo estos corpóreos, como se dice en televisión, ¿por qué no nos cuenta esos bichitos que son? Y digo, pensando en las otras cepas, ahora preocupa la cepa de Brasil, y por supuesto preocupa la segunda ola que va a llegar cuando llegue el invierno. El coronavirus es un virus que no se ve, es entre 100 a 200 millones de veces más chico y tiene unas espinas, se llaman espículas, que van rotando. Estas espículas, yo ahora te lo voy a hacer así, se activan y a medida que se van multiplicando el virus va cambiando. Hoy hay varias cepas, por ejemplo, la de Gran Bretaña, la de Manaus, la de Río de Janeiro, la de Sudáfrica. ¿Qué hacen estas cepas? Están vulnerando las vacunas y están vulnerando la inmunidad, la reproducción del virus. Por eso es tan importante que vacunemos a tiempo. Entonces, mientras el virus muta e infecta cada vez más gente, cuanto más se reproduce, como una fotocopia sale mal, y eso es la mutación. Y adquiere caminos para contagiar de diferentes maneras. El sur de Brasil está diezmado de 27 regiones que tiene, como si fueran provincias, 20 tienen los sistemas de salud, las terapias intensivas, y están enterrando en los cementerios con topadora. Digo, y lo tenemos al lado. Paraguay está sufriendo lo mismo, acaba de renunciar su ministro de Salud, porque no tienen vacunas ni han preparado. Nosotros tenemos 45 millones de argentinos, nos tenemos que educar, tenemos que usar barbijo y máscara, y hay medidas de prevención hasta que lleguen las vacunas. Y sin duda tenemos que comprar más vacunas y tener más test. Hablando de más vacunas, ¿qué sucede, por ejemplo, con este famoso mecanismo COVAX, ese mecanismo que permite que se asegure la llegada de las vacunas a todos los países, especialmente los más pobres? ¿Han llegado vacunas del mecanismo COVAX acá, o al menos van a llegar? ¿Eso va a ser la diferencia? No, mira, ahí hay un problema muy serio. 10 países han comprado el 90% de las vacunas mundiales. El mecanismo COVAX es para los países pobres como nosotros, va a distribuir pequeñas cantidades de vacunas. Te doy 2 datos de la realidad. Canadá tiene 9 vacunas por cada habitante. Inglaterra 5. Alemania, Italia tienen 4. Nosotros tenemos solo para el 4% de la población. Chile tiene tantas vacunas que le acaba de regalar a Ecuador y no me acuerdo si a Perú o a otro país más 40.000 vacunas
para los profesionales de la salud como un acto solidario. Claro, claro. Digo, nosotros que estamos al lado, sabés las cifras que tenemos. No, y además el presidente Alberto Fernández, lo recuerdo porque lo vi en un canal de Ecuador, había prometido 4 millones de vacunas al candidato a presidente en ese país, cuando acá recién llegaron 4 millones de vacunas y se vacunó 1 millón de personas. Pero por eso, ¿por qué es tan mal el plan? Porque no saben gestionar. La Argentina ha sido cabecera de región en términos de vacunación o de plan de salud en ese sentido. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Son muy malos también en la gestión y la aplicación de lo poco que tenemos? Mira, hay dos cosas. Primero, sin duda Argentina tiene un plan de vacunación general buenísimo. Ajá. Tenemos más de 20 vacunas y estamos acostumbrados a vacunar. ¿Qué hicieron ahora? Le quitaron a los vacunatorios oficiales que vacunan a millones de argentinos todos los años y se lo dieron a la cámpora, a la política. Te anotás en un puestito en la calle y te vacunan en lugares donde no son vacunatorios. Digo, todos los médicos, las enfermeras sabemos vacunar. Hicieron instrucción para hacer propaganda política. El problema es que no tenemos vacunas. Compramos mal, ¿sí? Pocas vacunas, 4 millones no alcanza, y estamos entregándole poco. Tenemos 4 millones, distribuimos 1.800.000, o sea, tenemos en el depósito 2.200.000 vacunas y tenemos profesionales de la salud mayores de 70, de 80, sin vacunar. O sea, tenemos pocas y distribuimos y vacunamos mal. Doctor Santamaría, gracias por No, estar gracias aquí. a ustedes. Gracias, Buenas doctor. tardes.